regresamos aquí a Fórmula Financiera y nos da mucho gusto que, bueno, la gran nota del día de hoy, además del Tratado de Libre Comercio, es esta resolución que ya emitió hoy, ya comunicó oficialmente el IFETEL. Bueno, ya se había tomado desde el 27 de febrero, cuando todavía 7 comisionados en el IFETEL, y se toma esta decisión, y es la separación funcional de Telmex y de Telnor, que yo creo, Gabriel Contreras, muy buenas noches, es la decisión más importante que ustedes han tomado, desde mi punto de vista, desde la reforma de telecomunicaciones. Es la primera vez que una empresa preponderante se separa, ¿no? Va a fomentar realmente una guerra, me imagino que de litigios, me imagino, pero creo que yo los felicito, es una decisión para mí la más relevante, ¿no? Tú me dirás. Muchas gracias, Mari Carmen. Me da mucho gusto saludarlos y estar aquí como, Gabriel, bienvenido. Como siempre con tu doctor Marco Pepe. Buenas noches. Pues mira, es una decisión muy importante que se tomó, hay que recordarlo, desde febrero del 2017, hace un año. Cuando se hizo la revisión de las medidas impuestas al agente económico preponderante, determinamos que era pertinente ordenar esta separación funcional. Quiero subrayar de qué se trata. Actualmente Teléfonos de México tiene la red de acceso que llega a nuestras casas. De lo que se trata es que se separe de Teléfonos de México, que se constituya una nueva empresa, que se dedique exclusivamente a administrar esta red de acceso. Esto va a permitir que otros operadores del mercado puedan hacer uso de esa red, de los ductos, de los cables, y puedan ofrecer más servicios, por supuesto, en beneficio de los usuarios. Esto, como les decía, se ordenó el año pasado. Es un proceso que ha demostrado ser exitoso en otras partes del mundo, por ejemplo en Reino Unido, en Nueva Zelanda, en Australia, y la idea fue que durante el año que ya transcurrió, con un proceso de acompañamiento con el agente económico preponderante, llegáramos a los términos de una propuesta que permitiera una separación de esta empresa en los términos que finalmente se notificaron el día de hoy. Gabriel, bienvenido, buenas noches, qué bueno que estás aquí con nosotros. Gabriel, si nos explicas por qué es bien diferente una separación funcional, como ordenó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, a una separación estructural, como se realizó en Estados Unidos con las Baby Bells, que fue un caso totalmente distinto. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Y hasta ahora lo que conocemos es que todo esto fue a través de un proceso en donde el agente económico tuvo que cumplir con un plan y el IFT tuvo que autorizarlo o no. Así es, Marco. Mira, dentro de las diferentes medidas que pueden aplicarse en el mundo, se parte de unas que, déjame llamarles light. Parte, por ejemplo, de tener obligaciones de transparencia, de separación contable. Después vienen unas un poco más agresivas, que implican ya cambios un poco más estructurales, como la separación funcional que ordenamos. Y hay otras todavía más invasivas o intrusivas, como la separación estructural. En materia de competencia económica, y ustedes lo habrán visto en muchos casos en el mundo, se ha llegado incluso a obligar a un agente económico a desprenderse de una parte de su negocio, de una empresa, para poder seguir prestando otro tipo de servicios. Ese no es el caso. No estamos ordenando una desincorporación de activos, no estamos ordenando la venta de activos. Lo único que estamos ordenando es que lo que hoy conocemos como Telmex, que presta muchos servicios, mayoristas, minoristas y de muchos tipos, se divida la empresa, se constituya una nueva empresa para que haya una que se dedique exclusivamente a administrar un insumo esencial para competir, que es la red de acceso de la que hablaba. Para que nos comprenda el auditorio, es ese ducto y ese cable que llega de la central telefónica a la casa. Si pidiéramos que todos los operadores desplegaran infraestructura para llegar a nuestra casa, tendríamos 4 o 5 ductos, 4 o 5 cables que acabaríamos pagando nosotros como usuarios. Lo que se hace en el mundo es aprovechar la infraestructura existente y en este caso, el agente económico preponderante, como sucede en otras partes del mundo, se le imponen obligaciones de compartir esa infraestructura. Esa obligación ya la tiene hoy, es lo que se conoce como la desagregación del bucle. Lo que se pretende con esta medida es asegurarnos de que una empresa distinta de Telmex se dedique exclusivamente a ello. Y así tendrá incentivos, por supuesto, para desplegar la infraestructura y para vender, precisamente para vender servicios y que le van a consumir otros operadores que van a llegar a nuestra casa a través de los mismos fierros. Esto al final del día va a implicar que como usuarios tengamos más oferta en nuestras casas por la misma infraestructura y evidentemente sin un impacto considerable en los precios. Así es, Gabriel, si me permites, en este momento está dando a conocer América Móvil un comunicado. El comunicado de América Móvil al final dice: la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones notificada será impugnada la resolución conforme a las leyes aplicables. Dice, su cumplimiento es obligatorio, por lo que Telmex y Telnor iniciarán el proceso de separación ordenado de acuerdo con los términos y condiciones determinados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Señala, este es el final, que va a ser impugnada, pero lo tienen que hacer, y señala que el plan de separación legal y funcional ordenado el día de hoy por el IFETEL difiere sustancialmente de aquel presentado por Telmex y Telnor en cumplimiento a la orden de separación funcional del 2017. La resolución notificada establece, entre otros, bueno, y hay todo un cuerpo de dos cosas importantes, Pepe. Mira, primero que nada, están en absolutamente todo su derecho. Vivimos en un estado de derecho donde las resoluciones de cualquier autoridad deben ser revisables por los tribunales. Esta será una más de ellas y qué bueno que así sea. Eso es lo que pasa en un estado de derecho y así es como tiene que ser. Respecto de lo otro que dices, pues es un proceso colaborativo. Efectivamente se le pidió al agente económico preponderante, que es quien tiene la información más precisa de la empresa, cómo funciona, su situación financiera, sus obligaciones laborales, el estado de sus fierros, que presentara un plan. El plan fue revisado por el instituto, pero con una óptica clarísima, que efectivamente sirva al propósito para el cual se está ordenando. Entonces lo que hizo el instituto fue modificar ese plan presentado por el agente económico preponderante para asegurarnos de que cumpla con sus objetivos. Y se pusieron algunas obligaciones, por ejemplo, si queremos una empresa que efectivamente sirva al mercado, que efectivamente dé servicios para todas las empresas que lo demanden, pues necesitamos una empresa que no esté a los intereses de Telmex. Eso implica tener mecanismos de gobierno corporativo que aseguren esta independencia. Es así, por ejemplo, que se dictaron medidas como un consejo de administración que esté integrado mayoritariamente por consejeros independientes, una figura de la que ustedes también hablan mucho aquí, hablando de mercado de valores, por ejemplo. Otra medida que se impuso es que cuente con un comité de cumplimiento regulatorio, con un comité de auditoría, que utilice una marca distinta a la de Telmex. Si queremos que sirva y que le venda sus servicios a Telmex también, por supuesto, pero también a los demás operadores, pues no puede seguirse llamando Telmex. Como ven, son medidas que tienen el propósito de asegurar que haya una empresa que se dedique exclusivamente a operar este tramo de la red, que sirve a todos los operadores, incluido Telmex. Pero esta empresa, obviamente, al estar separada de Telmex, lo hará en condiciones que permiten asegurar que será en forma transparente, que tenga lo que se conoce como primera entrada, primera salida. Si ahorita un prestador de servicios de telecomunicaciones quiere llegar a tu casa, Pepe, va a tener que utilizar ese fierro de Telmex. Claro. Entonces, tendría que poder utilizar el fierro para llevarte un servicio. Pero Telmex minorista también podría hacerlo. Tenemos que asegurarnos que haya mecanismos que se atienda al primero que lo solicite y que no se dé preferencia a ningún prestador de servicios. ¿Para qué? Para que haya una auténtica competencia en el mercado y para que se utilice un insumo esencial que hoy está en poder de un solo agente económico. Pero a ver, esto es interesante porque América Móvil dice, bueno, voy a impugnar la resolución, lo que se esperaba, porque además pues sí, hay muchos, se impugna, bueno, tú estás acostumbrado. No es parte de la chamba. Al mismo tiempo dice que sí la va a acatar, que no le queda de otra. ¿Qué pasa ahí jurídicamente? Tú eres abogado, aparte de presidente del IFETEL. La empresa no se puede amparar, o sea, tiene que seguir. Y si llegara a ganar el litigio ante la Suprema Corte en 3 años, ¿qué pasa? Ya no puede ni modo que se eche para atrás. Mira, recordemos, Mari Carmen, que uno de los más importantes avances que tuvo la reforma de telecomunicaciones fue precisamente la imposibilidad de tener suspensiones. Antes en este sector, cuando la autoridad quería hacer algo, tenía que litigar 2 o 3 años, pero mientras a través de una suspensión se quedaba detenida. Así se detuvieron normas importantes que pudieron haber cambiado el sector hace años. Ahí se detuvieron incluso licitaciones. La reforma constitucional prevé, para hacer más eficaces estas resoluciones, que si bien son materia de un juicio y se pueden amparar, no se puede considerar una suspensión. Al final del día serán los tribunales los que determinen cuáles serían las consecuencias de esos fallos. Nos pasa todos los días. Todos los días estamos litigando nuestras resoluciones, las defendemos como cualquier autoridad. Insisto, es parte de un Estado de Derecho como sucede en todas las partes del mundo. Son resoluciones que son revisables por los tribunales y qué bueno. Gabriel, en cuanto a lo que contiene este plan que hoy el Instituto Federal de Telecomunicaciones pues le da el banderazo y Telmex tendría que cumplirlo, ¿qué es lo que contiene? Porque al final ustedes pusieron algunas condiciones, algunas modificaciones. ¿Por qué para Telmex pues le supone algo que tiene que ser opuesto? Pues en principio yo creo que a ningún agente económico le es grata la noticia de que va a tener que dividir a una de sus empresas,
de que va a tener que ofrecer estos bienes al mercado. Pero bueno, eso es lo que viene desde la Constitución. Está ordenada la desagregación del bucle y el IFT tiene un mandato muy claro para hacerlo cumplir. Se imponen, como te decía, medidas de gobierno corporativo que aseguren que esta empresa sea auténticamente independiente, que genere valor a la empresa y que ofrezca los servicios a todos los operadores, no solo a Telmex. Se prevé así un consejo de administración, ya decía yo, integrado mayoritariamente por independientes, un comité de cumplimiento regulatorio, un comité de auditoría. Se prevé que utilicen domicilios distintos de Telmex, que utilicen marcas distintas de Telmex. Y empleados distintos. Y que los empleados, imagínate si el empleado fuera el mismo de Telmex, ¿para quién trabajaría? Pues para Telmex. ¿Qué incentivo realmente tendría para ofrecer su servicio al resto de la industria? Hay otro tema, Gabriel, que queremos platicar contigo, es la banda 2.5. Ha sido una banda realmente litigiosa, realmente muy querida por muchos. Y recordemos, MBS la peleó mucho con la administración anterior. En esa ocasión, cuéntanos qué pasó con la banda y cómo es que ya la van a poner en el mercado. Cuéntanos un poco. Con mucho gusto, Pepe. Es importante recordar al auditorio que el espectro radioeléctrico, es un insumo muy importante para poder prestar este tipo de servicios. Entre más espectro tengamos en el mercado, obviamente tenemos mejor capacidad, tenemos mejores comunicaciones. Y nada más para que nos demos una idea. De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, un país como el nuestro tendría que tener más de 1000 MHz en el mercado para prestar estos servicios. Pues, ¿qué creen? Antes de la reforma en nuestro país teníamos 222 MHz. Claramente, pues por eso se caen las llamadas, por eso las velocidades de descarga son bajas. Lo que el IFT ha hecho es una política deliberada de incrementar el espectro radioeléctrico a disposición del mercado. Y hemos más que duplicado la capacidad que tenemos. La licitación de la banda 2.5 es parte de ese esfuerzo. Se trata de poner a disposición del mercado espectro que permita que tengamos mejores servicios. Ahora, como bien decías, Pepe, es una larga historia con esta banda. Esta banda se utilizaba antes para dar servicios de televisión de paga. Como en el mundo está creciendo exponencialmente la demanda de datos, la demanda de Internet móvil, se ha identificado, obviamente a través de organismos internacionales, nuevas propiedades a las bandas para que cada vez tengamos más bandas de espectro dedicadas a las telecomunicaciones móviles. Ese es el caso de la banda 2.5. Lo que estamos haciendo es poner a disposición del mercado 120 MHz de la banda en todo el país. Y esto va a implicar, por supuesto, que mejoren las condiciones a través de las cuales se prestan los servicios de telecomunicaciones, especialmente móviles. ¿Cómo se va a hacer esto? Mediante un procedimiento de licitación pública que concluyó ya la primera etapa, que cerró este viernes, que permitía que hubiera manifestaciones de interés. Lo que sigue es que contestemos las preguntas, como sucede en todo proceso de licitación. Después recibimos la documentación de los posibles postores, se revisa que tengan la capacidad técnica, financiera, jurídica y económica, y después de que eso pase, se les permite pasar a la mesa, digamos, figuradamente, a la mesa de las apuestas, a la mesa donde pueden presentar sus posturas económicas para ver quién es al que se le asigna finalmente la banda. Esto se hace a través de un procedimiento público, transparente, de internet, como hemos hecho, y ustedes lo saben, el de la licitación de radio. Oye, yo perdón que me brinque, pero sí tenía una preguntita. Sí me interesa la 2.5, pero me queda una preguntita de la separación funcional de Telmex. Con esta separación, ¿la empresa tendría derecho a decir, ahora sí dame video, porque ya me estás obligando a separarme, ya televisión, ¿no? Ya estoy cumpliendo, ¿qué más quieres? El título de Telmex establece una restricción que le impide prestar servicios de televisión. Sí. Y como ustedes saben, en la ley se previó un camino específico para poder modificar el título que tenga este tipo de restricciones. Ese camino significa que el agente económico vaya ante el instituto, que le solicite precisamente que se le modifique el título para prestar servicios adicionales a los que tiene previstos originalmente en el título, y que implica una revisión de que cumpla con sus obligaciones, y después se hace un análisis de competencia económica, y si no genera efectos adversos tendría que modificarse el título. Pero insisto, ese camino está previsto en la ley, ese no es este camino. El camino que siguió el instituto en este momento fue únicamente ejecutar una decisión que ordenó el año pasado, los términos precisos de la separación funcional. Las empresas siguen dentro del mismo grupo, las empresas siguen con la carga regulatoria porque siguen siendo insumos esenciales, y lo que estamos ordenando únicamente es la forma de asegurar cómo se crea una empresa que asegure que tenga esta independencia para dar servicios. Todo lo demás sería materia de otros procedimientos, están previstos en la ley y este no es el caso. La ruta que está anunciando Telmex en este tema es la impugnación. ¿Qué va a ocurrir si se niega y eventualmente ganara esta posibilidad de no llevar a cabo la separación funcional? Se prevé en la resolución, Marco, que tienen un término de 2 años para concretar la separación definitivamente.
Esto implica ir cumpliendo gradualmente con varios hitos, por ejemplo, presentar estatutos sociales, presentar códigos de ética, presentar manuales de procedimientos, avanzar en la implementación de los sistemas operativos, etcétera. Eso va a pasar. Eso va a pasar porque la cuestión prevé expresamente que estas resoluciones no son materia de suspensión. El resultado del litigio será lo que le corresponderá determinar al Poder Judicial. Insisto, estamos en un Estado de Derecho, las resoluciones de cualquier autoridad deben ser revisables por otras autoridades, como es el caso del Poder Judicial, un poder autónomo, además independiente, uno de los poderes de la Unión, y en su caso serán los resultados de esos litigios, como pasa en todos los demás asuntos que conocemos en el Instituto, quien determine los efectos de estos juicios. Así es. Ahora déjame regresar a la 2.5, estamos saltando. Ahora voy a hablar de la 2.8, ¿no? Sí, sí, de la 2.5. Y hablando de la licitación que viene, precisamente cuéntanos, porque MBS al final con lo que se quedó, creo que fueron 60 o 80. 45 megas. 45, fueron menos. 45 se los terminó vendiendo precisamente a Telcel, ¿no? Es correcto, América Móvil. Porque obviamente es de manera natural, yo creo que Telcel va necesitando datos, todos van necesitando más datos. ¿Cómo? Son brodis. Bueno, independientemente de eso, yo creo que Telcel va necesitando datos de manera natural y espectro. Se lo venden, ahí no hubo problema. Entiendo que es una... Fue una operación autorizada por el Instituto después de haber hecho un análisis en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, donde claramente se veía que no había ningún problema para la competencia. Porque lo va requiriendo. Ahora, ¿puede participar Telcel en la licitación? Se prevén límites de espectro. Como ustedes saben, la Constitución prohíbe la acumulación de espectro. Y el IFT, al mismo tiempo de ser regulador, es autoridad en materia de competencia económica. Está diseñado el proceso para evitar fenómenos de acumulación de espectro. Y hay lo que le llamamos caps, límites para poder participar, en 2 etapas. En la primera etapa no puede participar quien con motivo de la licitación podría llevarse 32.5 o más por ciento del espectro radioeléctrico. Es decir, está previsto que alguien que ya tenga espectro en buenas cantidades no pueda participar en la primera etapa. Pasaría entonces a la segunda etapa y únicamente con la primera no puede Telcel, obviamente. En principio, como está diseñada la regla, acumularía tal cantidad de espectro que excedería el límite previsto por las bases. Es algo que por supuesto tiene que ser materia de análisis. Yo no podría adelantar nada hasta no ver las solicitudes presentadas por los postores y ver exactamente por cuánto espectro irían para efecto de aplicarles este límite, este cap, este techo de espectro. Los que no puedan pasar en la primera etapa pueden pasar a la segunda etapa y obviamente únicamente irían por el espectro que haya quedado disponible por no haberse adjudicado en la primera etapa. Es un proceso que está diseñado para que sea competido, para evitar acumulación de espectro, para que se asigne de la forma más eficiente y por supuesto de forma transparente, para que obviamente esto implique tener mejor espectro en el mercado con mejores condiciones de competencia. Oye, y normalmente nos avisa, porque ustedes no pueden, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos sí puede decir quiénes son. Hoy se habla de 5 grupos. Tenemos registro de 5 grupos que ya solicitaron formalmente. ¿No nos vas a decir cuáles son? No, y la razón es muy sencilla, Mari Carmen. A ti te impide la ley, a la Comisión de Hidrocarburos se lo permite, no entiendo. Si están compitiendo 5 personas por el mismo producto, estamos obligados a evitar que se pongan de acuerdo. Queremos que compitan por el producto. Hay que minimizar al máximo cualquier riesgo de colusión. Es una práctica monopólica prohibida por la ley, la colusión. Evidentemente, si revelamos la información de los postores en este momento, podríamos estar abriendo la puerta a que entre ellos se pongan de acuerdo y cómo van a ofertar. Claramente, en ninguna parte del mundo sucede eso. Siempre hemos revelado la información de los postores inmediatamente después de que es legalmente posible. Ustedes lo vieron en la licitación de televisión, lo vieron en la licitación de radio. Eso no impide que comuniquemos puntualmente en todo momento lo que está pasando y lo hemos hecho en todas las licitaciones. En este momento, hoy se publicó, llegaron 5 manifestantes de interés, son muy buenas noticias, son 5 posibles postores para llevarse este espectro radioeléctrico. Obviamente no podemos revelar la información de quiénes son en este momento, pero como en todos los demás casos, tan pronto sea jurídicamente posible, se revelará esa información. Bueno, Gabriel, ya lo acabas de decir, son buenas noticias desde el punto de vista del regulador. Son 5 postores, 4 personas morales y un consorcio, pero recuérdanos cuáles son los requisitos que deben de cubrir para llegar a la final y poder ser adjudicados con esta banda 2.5. En términos generales, Marco, lo que se pretende es que cumplan con condiciones técnicas, con capacidad jurídica, con capacidad económica y con capacidad financiera. Son requisitos que hemos aplicado en otras licitaciones de espectro, déjame llamarles estándar, que quien vaya a proveer un servicio con este espectro pues tenga la capacidad para hacerlo. Pero déjame tener algo más importante, diseñamos este proceso también para llevar conectividad.
el que se lleve el espectro radioeléctrico va a tener la obligación de llevar conectividad a localidades donde hoy no llega nadie. Es una carga que se va a llevar el que se lleve el espectro radioeléctrico. ¿Y en qué consiste esta obligación? Consiste en llevar conectividad a 200 localidades. Están en una lista que publicó el instituto. Son localidades que van entre 1,000 y 5,000 habitantes que hoy no tienen ninguna conectividad, y esta licitación va a permitir que a través de la licitación se lleve esa conectividad. Estamos también poniendo como obligación llevar conectividad a las 5 troncales carreteras de las zonas económicas especiales. Tenemos que alinearnos, nos ordena la Constitución,